Hola a todo el mundo, espero que estéis bien. Bueno, en este nuevo vídeo tutorial os voy a hablar de algo muy importante como los modelos combinatorios. ¿Qué significa modelos combinatorios? Bueno, pues significa que existen diferentes fórmulas, por así decirlo de alguna manera, que nos van a permitir contar los distintos casos que se nos presentan en diferentes situaciones, puesto que ponerse a contar los diferentes casos por la cuenta de la vieja, como se suele decir, pues a veces es muy farragoso. Es muy farragoso, muy farragoso. Vamos a ver, para que me podáis entender. Imaginaros que tenemos 8 personas. ¿Vale? 8 personas. Y yo quiero formar parejas de dos a partir de esas 8 personas. ¿Cuántas distintas posibilidades hay? Bueno, pues claro que si nos ponemos a hacer la cuenta de la vieja, al final vamos a conseguir la respuesta, pero nos va a llevar mucho tiempo. Por lo tanto, gracias a estas fórmulas vamos a poder saber cuáles son las posibilidades de una manera rápida. Para eso, para saber qué fórmula tenemos que aplicar, ¿vale? Existe un esquema sistemático, un esquema metódico, que es el que os tengo puesto aquí, y el que debemos de seguir a la hora de hacer los ejercicios, puesto que según las condiciones del enunciado, pues haremos unas cosas o haremos otras. Bueno, entonces fijaros, siempre que veamos un ejercicio donde nos están pidiendo que cuántas posibilidades existen de reagrupar cosas o de escoger ciertos elementos entre una determinada cantidad, vamos a ir haciéndonos las siguientes preguntas. Lo primero que nos vamos a preguntar, la primera pregunta, que la tenéis aquí, es decir, ¿influye el orden de los elementos que yo coja? Es decir, es lo mismo, por ejemplo, dada la situación, que yo coja una bola roja y luego una amarilla, ¿es lo mismo que si yo las cojo en el orden contrario o no? Bueno, pues si el orden no me influye, no me importa, es decir, me da igual coger la roja primero y la amarilla después que al revés. Entonces estoy ante el caso de lo que se llaman combinaciones. Estoy en el caso de combinaciones. ¿Cómo se aplica la fórmula de las combinaciones? Pues digo, combinaciones de m elementos y orden n es simplemente el número combinatorio que ya hemos visto en otros vídeos, m sobre n, y se aplica. Eso serían combinaciones, es decir, para ordenar, ¿influye el orden? No, pues automáticamente son combinaciones. Vamos ahora a ver qué pasaría si el orden sí que influye. Pues si influye, entonces surge una nueva pregunta. ¿Voy a utilizar todos los elementos de los que dispongo o no? En el caso de que no, es decir, vamos a suponer que tengo 5 elementos y yo quiero agruparlos de 2 en 2, entonces no estoy usando todos los elementos que tengo. Entonces estoy en este caso. Bueno, pues en este caso me hago otra nueva pregunta, es decir, ¿se repite alguno? ¿Se puede repetir alguno de los que tengo? Pues si no se repite ninguno, estaré ante el caso de lo que se llaman variaciones. Las variaciones de m elementos y orden n, ¿qué son? Pues en realidad es el producto, o cómo se calcula, mejor dicho, se calcula de m elementos y orden n, lo digo así, m elementos y orden n. Igual que aquí, m elementos y orden n. Pues se calcula, como veis, multiplicando a partir del primer elemento hasta llegar a uno más de la diferencia entre el primero y el segundo. Es decir, m por este disminuido en una unidad, por m-1, luego vendría m-2 y así hasta un número superior a la diferencia de m-n más 1. Y eso nos daría todas las posibilidades de ese caso. ¿Qué pasa si se repite alguno? Pues que estaríamos en el caso de variaciones con repetición de m elementos, otra vez más de m elementos y orden n. ¿Cómo se calcula en este caso? Pues muy sencillo, es hacer m elevado a n. Bastante fácil. Y en el caso de que dispongamos de todos los elementos, es decir, ¿y si yo tengo 5, por ejemplo, por poner un ejemplo? Tengo 5 niños y quiero ordenar esos 5 niños, los 5, todos los que tengo, pues entonces en ese caso estamos en que son todos los elementos, sí, sí son todos. Pues nuevamente me hago la misma pregunta que antes, ¿se repite alguno? En caso de que no, son permutaciones de orden m, es decir, si tengo 5 niños, pues permutaciones de 5, si tengo 6 niños, pues permutaciones de 6. ¿Cómo se calcula? Muy fácil, el factorial del número. Ya hemos visto en otros vídeos lo que es el factorial del número, además también salen los números combinatorios. Y en caso de que sí se pueda repetir alguno, estamos ante el caso, lo veis, ante el caso de permutaciones con repetición. PR, permutaciones con repetición. Donde m es el número total de elementos que tengo, el número total de elementos que voy a ordenar, y donde a, b, etcétera, es el número de veces que se repite
se repite pues cada uno. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver cómo se hace esto. ¿De acuerdo? Donde veis aquí, lo veis, a factorial, m factorial es el número de elementos que tengo totalmente, y donde la suma de cada uno de estos pues tiene que dar el total. Esto indica el número de veces que se repite cada uno de los elementos.